La FIFA aceptó el requerimiento de Chile por el caso de Byron Castillo y recién abrirá un procedimiento disciplinario. La denuncia realizada por Chile en contra de Byron Castillo vive horas claves, ya que FIFA confirmó mediante un comunicado que, comillas, ha decidido abrir procedimientos disciplinarios, cierre comillas, lo que podría significar sanciones para el jugador e incluso para la selección de Ecuador. Además, FIFA indicó que desde Chile acusan el posible incumplimiento de dicho futbolista de los criterios de convocatoria para participar con la selección nacional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en 8 partidos de clasificación. Si se confirma la falta, Ecuador podría quedar fuera de este mundial y del siguiente, que es otra de las peticiones que hace Chile. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. No vamos a hablar de la FIFA, no vamos a hablar de Byron Castillo, vamos a hablar de la recta final de la convención, que termina ya la parte discusión del articulado y luego va a entrar ya a pulir, a afinar este borrador en el cual han ido siendo acumuladas todas las normas que fueron aprobadas por los 2/3, que era el quórum que se requería. Pasaban los 2/3, quedaba en una caja. 2/3, una caja, el resto se quedaba afuera. Y ahora que termina se toma esa caja y ahora se hace de esto, que es un borrador, se hace una propuesta constitucional armónica. Fuachaín, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Matías, gusto saludarte. Muy bien, pues está terminando. El último tramo ha sido uno de los más críticos, sobre todo a uno de los puntos que es sistema político. De hecho, en el buen sentido de la palabra, te has comprado varias peleas, varias discusiones, varias polémicas duras. ¿Cómo está quedando lo del sistema político? ¿Cómo quedó más bien? Porque no quedando porque falta que sea votado o no, pero ¿cómo quedó el sistema político a tu juicio? Lo primero que quiero decir es que no es muy distinto un poco lo que ocurre con una clasificatoria al Mundial. Cuando uno está en la etapa final empieza a echar de menos los puntos que perdió. Y vale la diferencia de goles, vale todo. Incluso algunos buscan algún tipo de triquiñuela para poder lograr los resultados. Pero creo yo que el sistema político, como se planteó en el primer informe, era impresentable. Y por eso que tuvo un fracaso total en el Pleno. Luego volvió después de un acuerdo de la izquierda en el cual nosotros nos restamos de participar porque sentíamos que era absolutamente inconsistente y que, a mi juicio, debilitaba el sistema democrático, la gobernabilidad y le abría la puerta a que un populismo autoritario pudiera capturar nuestras instituciones. Afortunadamente también logramos que los aspectos centrales no fuesen aprobados en el Pleno y volvió para un nuevo informe que mejoró bastante y que tenía un par de puntos que, a mi juicio, eran los más complejos. Uno de esos puntos era esta posibilidad de insistencia del Congreso de los Diputados y Diputadas por 4/7, después de ya haber llegado a acuerdo con la Cámara de las Regiones, una comisión mixta, de haberse aprobado en la Cámara de las Regiones el acuerdo de la mixta y luego el Congreso de Diputados y Diputadas simplemente podía saltarse este acuerdo, ignorar completamente la Cámara de la Región y por 4/7 imponer su criterio original. ¿Imponerlo como aprobado? Como aprobado, ¿no? ¿O volver a insistir en la discusión? No, como aprobado. Y para que despachara ley. Eso, a mi juicio, le daba la naturaleza de un Congreso unicameral con una Cámara satélite que, de alguna manera, ladraba pero no mordía, ¿no es cierto? De adorno. Ya, eso quedó. No quedó. Alcanzó solo 101 votos y no los 103 votos. Y, por lo tanto, al no existir esa insistencia, tiene incidencia legislativa. No solo más materias de competencia de la Cámara de las Regiones, sino que verdadera incidencia legislativa en esas materias que son las denominadas leyes de acuerdo regional. Y, por lo tanto, a mí el día viernes, cuando se votó esto, me dejó mucho más tranquilo, porque creo que efectivamente el gran problema, el gran obstáculo para poder hablar de un sistema político sólido estaba resuelto. Y el otro gran problema, porque creo que uno de los grandes déficits que tiene o de las situaciones que generan crisis de gobernabilidad es que tenemos un sistema de partidos muy fragmentados, tenemos un multipartidismo extremo y eso hace que sea muy difícil lograr acuerdos. Y sobre todo en un sistema presidencialista en que, a diferencia de los regímenes parlamentarios, semipresidenciales, en que se hace un acuerdo global de gobierno, de programa e integración al gobierno que le da estabilidad, cuando tenemos un sistema presidencial, la negociación con el Congreso es proyecto a proyecto y a veces parlamentario a parlamentario y se transforma en una verdadera tortura. Mira lo que le ha pasado en
en los primeros meses de gobierno a Gabriel Boric. Ha sido muy difícil poder, en definitiva, sacar adelante una agenda legislativa igualar por la dispersión. A los movimientos sociales o los partidos políticos. Eso intentaba, ¿no es cierto?, el acuerdo final. Sí, y a los independientes incluso competían en igualdad de condiciones con los partidos. Es decir, en lugar de avanzar hacia fortalecer partidos, tener menos partidos, pero partidos programáticos, sólidos, transparentes, representativos, con los cuales sea más fácil poder construir acuerdos, no partidos en que cada caudillo tiene un partido, ¿no es cierto?, y por lo tanto que es muy difícil poder construir acuerdos y coaliciones sólidas. Bueno, ¿también se rechazó? Eso también se rechazó, afortunadamente, porque iba en la dirección contraria a esta indicación de todo lo que nos habían aconsejado los expertos. Pero la última discusión política que has tenido fuerte es que esas dos normas que se rechazaron fueron repuestas en otra comisión. Así es, pues esto se debe haber votado tipo 8:30, 9 de la noche el día viernes, y a las 12 de la noche, a las 23:59, para ser más exacto, vencía el plazo para presentar indicaciones en la Comisión de Sistema de Justicia. Nada que ver con el sistema político, otro tema, y literalmente en la hora 11 meten, ¿no es cierto?, una indicación para reponer los 4/7 a propósito de las competencias de la Corte Constitucional, o sea, absolutamente impertinente, y también, ¿no es cierto?, a partir de las facultades del CERVEL, mete una indicación para revivir, ¿no es cierto?, las normas que dicen relación con las organizaciones políticas. ¿Quién metió esas indicaciones? Bueno, la indicación está firmada por Cristian Viera, por Hugo Gutiérrez, ¿no es cierto?, por varios, Manuel Arroyo, por varios convencionales, pero me consta que el ideólogo esto fue Fernando Hacha, porque me lo dijo, no estés tan contento porque ya estamos buscando la fórmula de revivirla. Y el artículo 97 del reglamento es muy claro. Una norma que es rechazada 2 veces en particular se entiende definitivamente rechazada y queda excluido el debate constitucional. ¿La norma es exactamente igual? Es la misma norma, ¿verdad? Es la insistencia. En el espíritu tú puedes leer que es la misma norma, pero una de esas, si es Atre, vamos a poner que Atre fuera el autor intelectual de esto, él puede pensar que la incluye en otra comisión cambiada, que no sea la misma norma, que pase por los mismos puntos, pero que regule otras cosas. No, lo que ocurre es que en esta parte es exactamente la misma norma. Ya. Y además, ¿no es cierto?, se ha llegado a argumentar de manera, yo diría, bastante burda, y sobre todo viniendo de profesores universitarios, diciendo que la norma no es la misma que la idea contenida en esa norma. O algunos incluso han dicho que en realidad lo que importa es el número del artículo y que por lo tanto la misma norma desde el punto de vista del contenido, si tú lo pones en otro artículo, ya entonces no es la misma norma. No te aplicaría. Y eso a mí me parece que si se aprueba es insólito. En sistemas de justicia y entran estas dos normas. Se aprobó el domingo el sistema de justicia. Ya, pero si se aprueban ahora viene al Pleno, el viernes. Perdón, me refiero en el Pleno, del informe del sistema de justicia. Este informe que yo le he llamado que es el paraíso, porque ahí resucitan, ¿no es cierto?, las normas que habían muerto en el Pleno, porque además también metieron otra norma de migración, varias cosas más. O sea, es como el último informe, todo vale, o uno de los últimos informes, y metieron un montón de cosas. ¿Qué eran ustedes que votaron en contra, que pensaban que ya habían logrado ganar? Es decir, con que se rechazaran esas normas, si es que llegan a aprobarse en el Pleno. A ver, lo primero... Llegando por este otro camino. Lo primero que quiero decir es que yo tengo plena confianza de que el Pleno no va a aceptar esta trampa, de que el Pleno no va a validar ni legitimar esta manera de actuar, porque creo que le estarían dando un golpe de gracia a la credibilidad de la Convención. Yo dudo, ¿no es cierto?, de que en el Pleno existan 103 personas que no tengan la mínima responsabilidad con el proceso constituyente como para que de una manera flagrante se salte en el reglamento que nosotros mismos nos dimos para poder lograr un objetivo. Y por lo tanto yo tengo plena confianza de que eso se va a rechazar. Ahora, si eso no ocurre, hay una herramienta que uno no puede descartar a priori, que es recurrir a la Corte Suprema justamente por infracción a las normas procedimentales que rigen a la Convención Constitucional. Fuad, ese era el tema más espinudo, el cual todavía está, que es más bien técnico para muchos, pero yo quería volver hacia lo general, ahora que está terminando. ¿Cómo ves que el proceso se da? Si te da confianza y tienes satisfacción de haber participado en un proceso democrático en su inicio, que duda cabe, legitimado por la sociedad, por la ciudadanía. ¿Se ha dado un proceso democrático de respeto, de conversación y de diálogo a tu juicio? Sí, mira, yo creo que hay de todo, ¿ya? Y creo que depende de la comisión, ¿no es cierto? Hay comisiones que fueron mucho más dialogantes, donde en definitiva se escuchó mucho más, donde se intentó genuinamente llegar a acuerdos. En otras el ánimo fue distinto, el clima fue distinto. Yo creo que claramente conspiró varias cosas. Primero, justamente la falta de institucionalización de muchos de los convencionales que venían de distintos grupos, movimientos,
hace más difícil el diálogo. Creo que hubo toda una etapa de apresto que fue bastante larga de poder conocernos, poder entender que dialogar no era cocinar, sino que efectivamente era la manera de poder tratar de acercar posiciones, que el que piensa distinto también tiene derecho a poder expresarse, que hay que mirar las normas no por quien las suscribe, sino que por su mérito. Y creo que hay momentos en que eso ocurrió y hay muchos momentos en que fue muy difícil. Ahora, yo creo que el Pleno, con las reglas de los 2/3, cumplió su objetivo. Yo creo que en términos generales ha actuado como un buen filtro. Ahora, se han colado malos artículos, por cierto que se han colado malos artículos. Mejorables. ¿Ya? Algunas cosas se pueden mejorar por las transitorias, por una armonización, otras no tienen mucho arreglo. ¿Ya? Hay que ver los efectos sistémicos también, porque creo que más allá de los artículos en sí mismos hay que ver con esta enorme cantidad de cambios, donde tenemos cambios completos al sistema de justicia, al sistema político, al modelo de derechos fundamentales, a la forma de Estado, ¿no es cierto?, a reconocernos como un Estado plurinacional o un Estado regional. Eso va a implicar una enorme cantidad de cambios legislativos y va a ser muy compleja esa implementación, y por eso es que la Comisión de Normas Transitorias tenemos que buscar un aterrizaje suave, no como algunos plantean de un reseteo en un año, porque eso va a ser un aterrizaje brusco, violento, y por lo tanto puede ser tremendamente peligroso. Y yo creo que todavía entonces hay harto paño que cortar. Hay informes esta semana que son clave. Hay normas que a mí me parece que son complejas desde el punto de vista de la seguridad. Por ejemplo, haber eliminado el estado de excepción de emergencia, es decir, le amarramos las manos al Estado para poder actuar ante una grave conmoción interna. Solo ante guerra externa, guerra interna y catástrofes naturales puede haber un estado de excepción, cuando hoy día el tema de la violencia y la inseguridad es uno de los principales desafíos que tenemos y que atenta contra la democracia. Creo que también tenemos un buen catálogo, creo yo, mucho mejor de lo que algunos incluso esperábamos, desde el punto de vista no solo de la cantidad de derechos sociales garantizados, sino que también de la manera en que se garantizan. Creo que ahí hay un capital. Hoy día creo que podamos generar buenas normas, ¿ya? Pero esos derechos sociales no solo tienen que estar en el papel, tenemos que dar certeza jurídica para que funcione la economía, para financiarlo adecuadamente. Entonces, creo que es muy importante ver después el final de la película, pero como todo proceso ha tenido momentos malos, buenos, muy buenos, y el balance tendrá que hacerse al final. Pregunta para terminar, ¿qué Asunción? ¿Tiene listo su voto ya o no? No, todavía no. ¿Ya? Para mí es muy importante lo que ocurra el viernes con sistema político. Para mí creo que eso es bien determinante, porque eso marca la diferencia entre si vamos a tener un sistema político sólido desde el punto de vista de la defensa de la democracia o uno vulnerable, y también ver qué es lo que ocurre con este aterrizaje, con las normas transitorias, con la armonización. A mí me encantaría aprobar, porque yo fui uno de los que participó del acuerdo del 15 de noviembre, la primera firma que está ahí, la mía, ¿no es cierto? Creo tanto este proceso que era presidente del partido y fui candidato a la elección de constituyentes. Fue el único presidente del partido que fue candidato a la elección de convencionales constituyentes, pero obviamente que al final del día uno tiene que poner todas las cosas en la balanza y decidir pensando en el país y no pensando en uno. Fuenchaín, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ti, Matías. Muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta. De inmediato revisamos las informaciones más destacadas de la jornada con Marco Fleming. Hola Matías, vamos con las noticias de este miércoles y comenzamos con la Convención Constitucional, que esta tarde el Pleno aprobó el artículo que establece el derecho a la educación como el deber primordial e ineludible del Estado. También se aprobó el financiamiento del Sistema Nacional de Educación, que van a estar presentes en el borrador de propuesta de nueva Carta Magna. Vamos a tomar contacto con Valentina Reyes desde la Convención. ¿Cómo estás, Vale? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? El derecho a la educación avanzó en el borrador de propuesta constitucional. Son varios artículos que abordan diferentes materias, pero vamos a abordar algunas de ellas. Se crea el Sistema Nacional de Educación y acá queremos que nos apoyen con lo que ocurrió cuando se estaba votando justamente este punto en el Pleno de la Convención, porque el Sistema Nacional de Educación, que comprende desde la educación parvularia hasta la educación superior, fue aprobado entre aplausos y abrazos de los convencionales constituyentes, pero luego, cuando se aprobó la norma que establecía el financiamiento de este Sistema Nacional de Educación, hubo cánticos en el Pleno de la Convención Constitucional. ¿Qué decían estos cantos? Se va a caer la educación de Pinochet. Nos explicaban algunos convencionales que lo importante de lo que se aprobó es que el Estado financiará de forma prioritaria a establecimientos de educación
pública. Y además nos decían que son aportes basales y que esto quiere decir que va directo hacia los establecimientos. Insistimos, desde la educación parvularia hasta la educación superior. Es una de las novedades respecto a la educación que ya está en el borrador de la propuesta constitucional. Tenemos algunas declaraciones sobre este tema, los invitamos a revisar más de lo que señalaron algunos convencionales constituyentes ya en las últimas horas del día miércoles. Hoy día aquellas cosas que están en los lienzos se están transformando en norma constitucional. Hemos avanzado en una demanda histórica que tiene que ver con el financiamiento. Sin duda es un día para celebrar, un día que va a marcar un antes y un después. Lo que estamos diciendo con estas normas es que nunca más las personas se van a sentir solas, que el Estado tiene el deber de acompañarlo en aquellas prestaciones que resultan básicas. Y es por eso que estamos contentos con la consagración del derecho a la vivienda, del derecho a la salud y del derecho a la educación. Bien, y otro punto importante respecto a educación. Se aprobaron artículos que señalaban lo siguiente: se garantiza la libertad de enseñanza y además se señala, comprende la libertad de padres, madres, apoderados a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo. Eso ya está en el borrador de propuesta constitucional. Ahora bien, hay otros artículos que fueron rechazados, algunos que hablaban de la posibilidad de financiar a instituciones que no fueran públicas, pero que no lucraran y se rigieran bajo los principios del Sistema Nacional de Educación. Hay varias dudas por resolver respecto a cómo va a funcionar este Sistema Nacional de Educación, pero lo que destacaban algunos convencionales constituyentes del sector de centro-izquierda es que este sistema prioriza a la educación pública y prioriza que el Estado entregue un financiamiento a esta educación. Es parte de lo que se ha aprobado respecto de este derecho, que no había avanzado en su mayoría al borrador de nueva Constitución y que además debemos contarles que fue acompañado por diferentes organizaciones sociales en su votación durante la jornada del día miércoles. Otros derechos que avanzaron este miércoles dentro de los derechos sociales: salud terminó de votarse, también terminó de votarse el derecho de seguridad social y una serie de derechos para los trabajadores y las trabajadoras. Sobre salud, por ejemplo, se aprobó que existan prestadores públicos y privados. Acá podemos hablar de clínicas o centros de salud privados. Eso sí, dicen los convencionales constituyentes que explican la norma, tendrá que determinarse y ver el detalle de esto en una futura ley. Hay muchas materias dentro de las normas constitucionales que quedan para el Congreso Nacional. Más detalles de todo esto, de la ruta de las normas constitucionales, en 24horas.cl, donde tenemos un sitio especialmente dedicado a este tema. Todavía quedan plenos. Este jueves, por ejemplo, hay un pleno respecto a la Comisión de Pueblos Originarios y el viernes último pleno de Sistemas de Justicia, pero esto se extiende hasta el día sábado con un pleno sobre medio ambiente. Ahí se votan normas sobre minería y modelo económico. Así que mucha atención a esta última semana de redacción de normas. Recordar que el lunes 16 en la región de Antofagasta se entrega el primer borrador de propuesta constitucional. Última parte entonces de trabajo de los plenos, al menos durante esta semana en la convención. Gracias, Valentina, por este informe. Buenas noches. Y vamos también a otra de las noticias de la jornada. Pese a que se esperaba que el gobierno ingresara su propuesta de estado intermedio para resguardar con despliegue del ejército el libre tránsito en las rutas del país, la indicación finalmente no se presentó. La idea genera reparos dentro del propio oficialismo e incluso hay parlamentarios de gobierno quienes aseguran que no hay diferencias con las medidas adoptadas en la administración de Sebastián Piñera. ¿Es el camión suyo o no? 5 camiones y una grúa fueron quemados al interior de un predio entre Quilaco y Mulchen, luego que encapuchados encañonaran a los trabajadores. Un dolor inmenso, inmenso como familia, porque me quemaron 2 camiones. Esto es un ataque violento, es un ataque perpetuado por personas que son delincuentes, ¿cierto?, que han quemado estos camiones y por lo tanto lo rechazamos. Ataque incendiario en el que presuntamente participó la coordinadora Arauco Mayeco. Así al menos se leía en este lienzo que quedó en el lugar. Organización que este miércoles se refirió hacia la propuesta del gobierno sobre estado intermedio, la que busca resguardar y asegurar con despliegue del ejército el abastecimiento y el libre tránsito en diversas rutas del país.
Se viene el estado intermedio, que no es otra cosa que un nuevo estado de excepción, es decir, los milicos esbirros nuevamente desplegados por el Gualmapu, custodiando los intereses del gran capital, a preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada. El gobierno trabaja en la propuesta del llamado estado intermedio, que a diferencia del estado de excepción, entre otras cosas, propone que sea una autoridad civil la que esté al mando por sobre el contingente militar. Estamos buscando los mejores instrumentos, los mejores mecanismos que balanceen de la mejor forma tanto el uso que necesitamos de las distintas instituciones públicas para la seguridad de las personas, como también de los derechos que las personas tienen que tener y que no deben ser restringidos. El gobierno, para sacar adelante su propuesta, requiere de apoyos transversales porque la iniciativa necesita 93 votos en la Cámara de Diputados y 30 respaldos en el Senado. El problema, aunque se constituyó la comisión mixta para analizar la indicación, esta jamás llegó. La Moneda, por falta de apoyo principalmente de su sector, no la presentó y espera hacerlo en los próximos días. No hay un cambio de actitud entre el gobierno de Sebastián Piñera y el gobierno de Gabriel Boric en esta materia. Al momento no se ve ese cambio, pero que igual termina militarizando. No es fácil cambiarse de caballo, porque ellos, siendo diputados, incluyendo el propio presidente, votaron en contra del proyecto de infraestructura crítica. Los y las militares no están preparados, o al menos creemos nosotros, su formación no está diseñada para el resguardo del orden público. Un proyecto de estas características no va a solucionar los problemas. No veo dónde está la diferencia entre lo que predicó la derecha y todos los gobiernos que hemos tenido y esta nueva forma de gobierno distinto, de izquierda, que está instalado en el país, está aplicando la misma receta. La oposición pide que exista un trabajo prelegislativo entre todas las fuerzas políticas para que se socialicen las propuestas sobre el estado intermedio, facilitando la rápida aprobación de la ley. A este gobierno le atraganta hablar de estados de excepción. Haga el estado intermedio, pero rápido. Lo que te dice la gente en la Araucanía y en la provincia de Arauco es pónganle el nombre que quieran, pero manden pronto las Fuerzas Armadas para acá. Y mientras el gobierno trabajaba a toda máquina para presentar una indicación que genere respaldo transversal, actores relevantes de la macrozona sur entregaron sus posturas sobre el estado intermedio. Si alguien cree que va a resolver con militares, con medidas de otra naturaleza, prácticamente se equivocan. Hay confusión y falta de decisión del gobierno para combatir el terrorismo. El Estado tiene que cumplir su rol y el gobierno también cumplir el rol que tiene que ver con la seguridad. El lunes sesionará la comisión mixta y el gobierno espera que la próxima semana el proyecto que propone el estado intermedio sea despachado por el Congreso Nacional y con ello que quede listo para transformarse en ley. Y el gobierno duplicará el presupuesto para la restitución de tierras, que llegará a 35.000 millones de pesos este año. Un anuncio generado ahí en el Palacio de la Moneda, donde se realizó la primera sesión del Consejo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI. El comité comenzó con una reunión encabezada por el presidente Gabriel Boric y la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. Fue el momento de escuchar las demandas de los 8 representantes escogidos por los pueblos mapuche, aymara, atacameño, rapanui y también el área urbana. Terminada la primera parte de este encuentro, fue la ministra de Desarrollo Social quien anunció que durante este año se van a destinar 35.000 millones de pesos para comprar 39 predios destinados a 16 comunidades. Este dinero aumentará a 75.000 millones en los próximos años. ¿Por qué 35.000 millones? Porque esa es la capacidad que tenemos de ejecución de todas las tierras que ya están en un proceso en el cual podemos comprar. Los años siguientes vamos a restituir el presupuesto a los niveles históricos y probablemente los vamos a aumentar. Lo que esperamos es que en estos años vamos a ir cada año ejecutando alrededor de 75.000 millones. Y atención con lo siguiente, porque la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto que inyecta 40 millones de dólares para contener las alzas de la parafina y de esta forma la iniciativa queda lista para ser promulgada. La medida apunta a atenuar las variaciones de las alzas del precio del queroseno doméstico que se ha visto afectado como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. La idea es que el precio baje 100 pesos promedio y se mantenga estable a lo largo del invierno.
En los últimos 9 meses hubo remedios que casi duplicaron su valor. Es el resultado de un estudio del centro Clapes UC que midió el precio de los medicamentos en el país. Vamos a tomar contacto de inmediato con Rodrigo Pérez desde la sala de redacción y que nos va a explicar qué está pasando, Rodrigo, con los remedios. ¿Cómo están, Marco? Muy buenas noches. Buenos días ya a estas alturas. Y los precios de los medicamentos también aumentan. Y esto es el resultado del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, Clapes UC, que realizó una especie del IPC de los medicamentos. Tomó como referencia los últimos 9 meses, desde julio del año pasado hasta abril de este año, y hubo un aumento, lo que reflejó este estudio, en el precio de los remedios. Por ejemplo, una variación de un 4,4% para los precios de lista. Estamos hablando de los medicamentos que uno encuentra en la farmacia, el valor que está en el letrero, y también de un 0,2% para los precios de los remedios con descuento. Vamos a revisar a continuación la siguiente gráfica para que ustedes puedan observar estos distintos aumentos. Por ejemplo, el enalapril, que trata la presión alta, subió un 90,2% y el metilfenidato, un antidepresivo, subió un 21%. Estos resultados los explica a continuación Julio Peña, quien fue uno de los investigadores de este estudio Clapes UC. Lo que ya sabemos es que es un mercado muy dinámico. En precios de descuentos cambia muy fuertemente de mes a mes, entonces ver un mes nomás puede ser una ilusión óptica. Por ahora, en este periodo de 9 meses, la cosa está algo no tan fuerte, la subida como el promedio del IPC del INE, pero eso no quiere decir que esto siga para más adelante. Y ahora vamos a revisar otra gráfica, esta vez con los precios de lista. Entre julio 2021 a abril 2022, el enalapril subió un 68,7% también, y el carbamazepina, que ve la epilepsia, trata la epilepsia, un 16,4%. Hay otros medicamentos también que fueron incluidos, como por ejemplo para el tratamiento de la diabetes, pero estos son los que también tuvieron su mayor incremento. Nosotros salimos a la calle, también les preguntamos a las personas que toman medicamentos cómo ven, cómo perciben este incremento, y también vamos a escuchar a continuación al Colegio de Químicos y Farmacéuticos. Bueno, ha subido bastante porque yo al principio los compraba a 22.000 pesos y ahora están costando 30. Entonces, un medicamento de los varios que consumo. El Presuren, sí. Yo gastaba aproximadamente 100.000 pesos de medicamento y ahora estoy en más de 160.000 pesos de medicamento. La regulación de precios es el camino y que eventualmente hay que avanzar hacia allá con mecanismos que sean racionales, como otros países OCDE, y que esperamos que Chile obviamente avance en esa línea. Muy importante lo que indicaba también el presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos, la regulación, que es algo que se tiene que estudiar. Otra alternativa también son las farmacias, valga la redundancia, alternativas, que entregan diferentes precios más bajos, pero que sin duda alguna también, en general, el precio de los medicamentos ha incrementado durante este último tiempo, estos últimos 9 meses, como le indica este reciente estudio. Independientes que generalmente cuentan con precios que en muchas ocasiones, y muchos lo hemos podido constatar también, es evidentemente más conveniente que en algunas de las otras cadenas, por ejemplo, que es parte también de cómo opera el negocio de las farmacias, de los medicamentos en general. Gracias, Rodrigo, por este contacto y estas malas noticias, lamentablemente. Esperemos que el próximo contacto sea ya con noticias más positivas. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. 2 de la mañana con 41 minutos. Pausa, ya volvemos. Ya estamos de regreso en medianoche nuevamente. Vamos de inmediato a las calles de Santiago. Tomamos contacto con nuestro compañero Francisco Chaparro, que trae las informaciones policiales de las últimas horas. Francisco. Muy buenas noches, Marco. Comenzamos de inmediato a revisar las principales informaciones en materia policial que han ocurrido esta última jornada, mostrándoles estas imágenes que corresponden a una encerrona frustrada por parte de un funcionario del OS9 de Carabineros. Hecho que ocurre cerca de las 9 de la noche, cuando este policía estaba rumbo hasta su domicilio transitando por Avenida Grecia. Es hasta llegar a la intersección con calle Macul que se percata de que 4 delincuentes descienden de un vehículo para intimidar a un conductor, portando distintas armas de fuego para poder obligarlo a descender del vehículo y así concretar el robo.
Sin embargo, esto no se pudo llevar a cabo gracias a la labor de este funcionario de Carabineros, quien precisamente llega hasta este lugar y se presenta como miembro del OS9 de Carabineros, saca su arma de servicio y es ahí donde percuta una serie de disparos, logrando herir a uno de los asaltantes, quien en primera instancia tuvo que recibir asistencia por parte de un estudiante de medicina que estaba esperando la locomoción colectiva en este punto. Esta persona posteriormente fue trasladada hasta el hospital El Salvador, donde permanece en calidad de detenido. Junto con esto, este funcionario también logró detener a otro miembro de esta banda, reducirlo para así proceder a su detención. El resto de este grupo, estas dos personas, lograron escapar del lugar por Avenida Grecia para luego perderse de la vista de este funcionario que logró frustrar este robo. Tenemos algunas declaraciones por parte de un funcionario de Carabineros, las revisamos. Funcionario en legítima defensa efectúa un disparo, lesionando a este sujeto que cae al piso y es trasladado al hospital El Salvador. El lesionado, por lo que pudimos apreciar, tenía movilidad, una persona mayor de edad, 19 años, con antecedentes penales y policiales, y se está trabajando para poder lograr la identificación de las demás participantes de esta organización delictiva. Procedimiento que quedó a cargo del Labocar de Carabineros, quienes llegaron hasta este punto de la capital para así realizar las distintas peritajes al vehículo en el cual frustraron el robo que intentaron realizar estos delincuentes. También tratar de levantar alguna cámara de vigilancia que haya podido captar este momento y así poder detener al resto de esta banda que intentó realizar esta encerrona en Ñuñoa. Bien, Francisco Chaparro, gracias por este informe. Buenas noches. 2 de la mañana con 51 minutos. Cerramos de esta forma el bloque informativo de medianoche, Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Y vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos contenidos del portal de noticias y contenidos de TVN, que destaca en este momento, que ya estamos a día jueves, bueno, en ENAP, el jueves lamentablemente hace ratos esto, ENAP tiene que informar de nuevas salsas en combustibles. Muchas veces lo explicamos, lo comentamos, pero vale la pena repetirlo. Chile es importador neto de combustibles, el 99% del combustible que consumimos en Chile lo importamos. Por lo tanto, dependemos de los precios internacionales y aquí se pueden amortiguar algo con medidas, pero al final tenemos que hacernos cargo de que estamos consumiendo un combustible que está más caro en el mundo. Esto está pasando hace un buen rato. 24horas.cl, más detalles si usted quiere profundizar en esta noticia. Y revisamos el tiempo ahora. Hoy en Santiago, hoy jueves 12 de mayo de 2022, Santiago tendrá cielo nublado y habrá 18 grados como máxima probable. En Rapa Nui, en la región de Valparaíso, en la isla de Pascua, estará nublado también con 20 grados de máxima probable. Con esta información nos despedimos, agradecemos su atención y nos dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.